Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Señor en Génesis capítulo 35. Dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses, los ídolos ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Verso 3. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo y que con él estaban. Y vamos a leer todo fuerte el verso 7, 2, 3. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hermanos, todos creo que coincidimos con esta declaración. Si tenemos familias firmes y saludables, tenemos iglesias y naciones saludables. Iglesias y naciones saludables. También debe recordar las palabras del profeta Habacuc cuando dijo en el capítulo 3, versículo 2: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla resplandecer. Hermanos, aquí se ve una de las grandes necesidades del ser humano. Un fresco, un nuevo avivamiento en sus corazones. La palabra de Dios dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo creo que es válido, cuando hablamos de aviva tu obra, poder decir también: aviva mi familia. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta serie que hemos llamado Salvemos la Familia. Salvemos la familia. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema con todos ustedes. Dios aviva mi familia. Dios aviva mi familia. Entonces, cuando Habacuc dice aviva tu obra, podemos decir también aviva mi familia, Señor. Estoy hablando de un avivamiento espiritual. Estoy hablando de un retorno, de un regreso a nuestro Dios. Estoy hablando de permitirle al Señor hacer su obra en nuestras vidas. Todos sabemos, hermano, qué dolor trae nuestro corazón ver a algunos miembros de nuestras familias apartados de Dios. Ver a algunos miembros de nuestras familias que en un momento dado estaban en la iglesia y luego desaparecen, le dan la espalda al Señor. Vivimos tiempos de una frialdad o indiferencia por las cosas del Señor. Las cosas del Señor no interesan como antes. Las cosas del Señor no les llama la atención a muchos miembros de la familia, ya sea padres, madres, hijos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué viene ese enfriamiento, esa indiferencia? Quizás porque algunos están viviendo más para su propio negocio, para sus propias vidas, para sus propios intereses, para su propia misión, para sus diversiones, para sus placeres, para sus propiedades y no para el Señor. Tu familia vive para su misión o vive para la misión de Dios. Un gran dolor, hermanos, en nuestro corazón surge cuando vemos a miembros de la familia que han conocido a Dios y luego le dan la espalda al Señor. Es como una rebeldía, es como un rechazo a las cosas del Señor. Y la palabra de Dios dice que es peor haber conocido a Dios y apartarse de Él. Así que, hermanos, aquí vemos en esta historia que hemos leído a Jacob, quien nos ocuparemos de hoy. Este fue un padre, un hombre de Dios, pero al parecer fracasó. Había un fracaso en su vida como padre. Y él tuvo que reconocerlo. Le vamos a ver, hermanos, también en su trayectoria trayendo a su familia hacia Dios, haciendo su mejor esfuerzo para traer a su familia al Señor. Y juntamente con esta historia,
Oremos para que también nosotros podamos tener e iniciar esa renovación familiar, ese avivamiento espiritual. Procuremos ese avivamiento espiritual en nuestras familias. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Aquí lo veremos con esta historia. Así que lo primero que quiero que noten es que necesitamos regresar al lugar del primer encuentro. Número uno, necesitamos regresar al lugar del primer encuentro. Mira lo que dice el versículo 1, otra vez. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube al Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Regresa al Betel. Hermanos, el Betel tiene una gran importancia, tenía una gran importancia en la vida de Jacob. Ustedes deben saber que él en este lugar tuvo un sueño muy curioso, porque en el sueño se veía una escalera que iba de la tierra al cielo, donde subían y bajaban ángeles. En la cúspide dice que él vio a Dios en su trono, y allí fueron ratificadas promesas que se le había hecho al abuelo Abraham, también se le había hecho a su padre Isaac, y también se las hace a él. Se renuevan esas promesas y esos pactos, y además Dios le dice a Jacob, yo seré tu protector, yo seré tu cuidador. Hermanos, el problema era que Jacob se apartó de Dios. Él despertó aterrorizado y le puso Betel en ese lugar, o casa de Dios y puerta del cielo. En aquella mañana hizo promesas de consagración, pero después de más de 20 años, Dios se le aparece y le dice, levántate y sube, regresa al Betel. ¿Por qué este llamado? ¿Y por qué Dios nos está llamando, hermanos? ¿Por qué estamos haciendo esta serie sobre la familia? ¿Sabes por qué? Porque Dios está llamando a la familia a volver a Dios. Nos está llamando como padres, como hijos, a volver al Señor, a retornar al Señor. Dios va a hacer algo nuevo con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer algo nuevo en tu familia, pero Él nos está llamando, nos está pidiendo que regresemos a ese primer amor, a ese primer encuentro con nuestro Dios. Dios desea que regresemos a su comunión. Y ¿sabes lo interesante, hermano? Cada padre, escuchas padres, cada padre debe tener su propio Betel, porque allí se adora a Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro propio Betel, nuestro propio altar. Y eso se levanta en la propia familia que Dios nos ha dado a nosotros. La invitación de Dios es que allí se haga un altar de adoración a Dios. Dios le dijo a Jacob, ven, regresa con tu familia y adórame, levanta un altar. Déjeme decirle algo. ¿Saben cuáles eran los púlpitos en el Antiguo Testamento? ¿Usted sabía que habían púlpitos en el Antiguo Testamento? ¿Sabe cuáles eran los púlpitos del Antiguo Testamento? Los altares. Los altares. ¿Y sabes quiénes se levantaban? ¿Quién levantaba ese altar, ese púlpito? El padre de familia. ¿Y sabes qué hacía ese padre? Adoraba a Dios, adoraba al Señor. Los primeros bendecidos era la familia. Los primeros que eran bendecidos era el hogar. Muchas personas piensan que el hogar hay que dejarlo para lo último. Tu hogar es tu primer ministerio. Si tú no cuidas tu hogar, dice la Biblia, ¿cómo vas a cuidar la iglesia? ¿Cómo vas a cuidar a los demás? Tú tienes que ver tu casa, tu hogar, y tienes que levantar un altar. Tienes que levantar un altar de adoración a Dios. Tus hijos deben reconocerte a ti como un adorador que adora al Señor en su casa. Que tu casa sea un altar del Señor. Allí Jacob dice, levanta el altar, que son los púlpitos del Antiguo Testamento, donde se predicaba y se adoraba. ¿Y quiénes eran los pastores, los sacerdotes? Los padres. Eso hacían los padres, levantaban un altar y adoraban al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un lugar, un rincón donde hemos encontrado a Dios. Levántalo nuevamente, puede ser alguna área de tu casa o simplemente la sala o no sé cuál lugar. Pero acuérdate cuando te reunías con toda tu familia y adoraban a Dios juntos, exaltaban a Dios juntos, leían la palabra. Volvamos a ese primer amor. Note que debemos observar cómo estamos realmente conduciendo a nuestra familia.
Cuando Jacob oyó otra vez la voz de Dios, hermanos, estaba pasando por una tremenda crisis. Él estaba pasando por una gran crisis familiar. Y eso se estaba evidenciando por el comportamiento de los hijos. Cuando hay una crisis familiar, hermano, ¿sabe por dónde se ve? Por los hijos. Cuando hay una crisis espiritual en tu hogar, se nota por los hijos, se nota por la conducta de los hijos. En el caso de Jacob, había una gran crisis espiritual en su familia. No sé cuántos de ustedes se acuerdan la historia de Jacob. Jacob tuvo la desdicha de que su única hija, Dina, fue violada por un príncipe en aquella tierra. Jacob estaba devastado por lo que había pasado, pero lo peor de todo vino después. Ya esto era terrible, pero luego los hermanos Simón y Leví estaban tan enojados con esta situación que cobraron venganza y aprovecharon la circuncisión del pueblo para atacarlos y matarlos. Eso despertó un gran odio en los vecinos de alrededor. Génesis capítulo 34 lo dice. Y Jacob se perturbó mucho más por lo que estaba pasando. Pero toda esta crisis, ¿sabes qué denotaba? Una cosa muy sencilla. Jacob no había establecido un patrón espiritual en su familia. En otras palabras, sus hijos hacían lo que querían, porque Jacob no había establecido normas morales, éticas, espirituales. Sus hijos vivían como inconversos, se hacían cosas como inconversos. Todo por un padre que no puso las bases a tiempo y después se lamentó de la conducta de sus hijos. Eso que revelaba una gran falta de temor de Dios. Una gran falta de temor de Dios en la familia de Jacob. Hermanos, ¿sabía que los hijos son un fiel reflejo de lo que existe en el hogar? Se ha dicho y lo he repetido, solamente puede haber algo que humille a un matrimonio, la conducta de los hijos. Eso es lo único que puede humillar a un matrimonio orgulloso. Pregúntale a tus hijos, ¿qué concepto tienen de Dios? ¿Qué concepto tienen de la palabra de Dios? Pregúntales a ellos, anímate a hacerles ese examen de sus vidas. ¿Qué te responderían ellos? Piensa en ese hijo que tienes, piensa en esa hija que tienes. ¿Qué te responderían si le preguntarías acerca de quién es Dios para ellos? ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Qué importante es Dios en su vida? Algunos quizás se sorprendería de las respuestas que le dirían sus hijos. ¿Sabes por qué? Muy simple, porque como padres hemos descuidado el altar, hemos descuidado la casa, hemos descuidado la familia y ahora podemos estar cosechando los resultados. Hermanos, es muy simple. Regresemos al primer lugar, regresemos al primer amor y junto con nosotros hagamos que nuestras familias regresen. Si queremos lograr un avivamiento espiritual, tenemos que regresar al primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que regresar al primer amor. Eso lo dice el versículo 1. Ahora nota lo que dice el versículo 2. Note que necesitamos quitar los ídolos antes de emprender el viaje. Necesitamos retirar o quitar los ídolos antes de emprender el viaje. Mira lo que dice el versículo 2 en la primera parte. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él. ¿Qué dijo? Quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Hermano, me impresiona mucho este nuevo Jacob, la verdad. No es el Jacob tímido, no es el Jacob temeroso, no es el Jacob ambivalente, no es el Jacob de antes. No, acá encontramos un Jacob más decidido, más decidido. Antes, la Biblia nos muestra que Jacob fue un padre de carácter débil y descuidado. Débil porque no tenía carácter y descuidado. ¿No se parece eso hoy en día a muchos padres débiles y descuidados, que descuidan su familia y lo más importante, descuidan la vida espiritual de su familia? Hermanos, la familia de Jacob es una radiografía de lo que sucede en un hogar cristiano. Ahora, estaba leyendo, encontré en las redes sociales una ilustración, me llamó la atención, nunca lo había leído antes y yo dije, gracias, voy a usarlo en la prédica de hoy, porque la verdad tiene mucho de cierto. ¿Y cuál es esa ilustración? Bueno, hay papás huevos y papás aguacates. ¿En serio?
Y a mí yo dije, oye, esto está muy bueno para decirlo porque tiene razón. ¿Quién es un papá huevo y un papá aguacate? Imagínese, ilústrese en su mente cómo es un huevo y cómo es un aguacate. Y ya podrá entender hacia dónde voy a ir. ¿Cómo es o quién es el papá huevo? El papá huevo se muestra fuerte al principio, ¿no? Cuando la hijita viene y le pregunta, ¿puedo ir a la fiesta? Ese papá dice, no, no vas. Pero empieza el drama de la niña, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo me vas a dejar de ir a ese lugar? Voy a ser la niña más desdichada de todas las amigas. Déjame ir. Y empieza el drama, el llanto. Y ese papá huevo, ¿qué hace? Va ablandándose. Se va ablandando, se va chorreando ahí. Bueno, pues, ve, hijita, ve, ¿no? Pero llegas a las 10 de la noche, ese papá es así, ¿no? Llega a las 10 de la noche y la hija llega a las 4 de la mañana y cuando toca la puerta, ay, gracias Señor porque volvió viva. Padre huevo, débiles, sin carácter, ¿verdad? Pero no se ría tanto, hermana, también hay madres huevo, que en el llanto se doblegan a la voluntad de los hijos, lo que quieren los hijos, y al final, hermanos, nos reímos, pero los hogares empiezan a ser conducidos por los hijos, no por los padres. ¿Qué quieres? Se le pregunta a los niños, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Todo se le pregunta a ellos. La verdad, son los hijos los que dirigen el hogar. Pero está el padre aguacate. ¿Cuántos padres aguacates hay aquí? El padre aguacate es como el aguacate, no tiene esa piedra, esa dureza, ¿verdad? El padre aguacate es firme en sus decisiones, tiene un carácter fuerte, no agresivo, no grita, no impone, pero es de una sola pieza, es cuidadoso de su familia. Su hijita viene y le dice, déjame ir a la fiesta, todo, yo quiero ir. No vas, tú no vas. Y ella le dice, pero todas van, pero tú no. Usted no se va, no va, se queda. Eso no es bueno para usted, ¿verdad? Y empieza el drama. Ay, papá, yo voy a ser la niña más desdichada, pero yo voy a hablar con mi mamá. Ya hablé con tu mamá, si quieres habla con ella. Muy importante, los padres tienen que estar de acuerdo los dos, porque los hijos a veces son muy astutos, van donde uno y van donde el otro, van donde el papá huevo a veces o la mamá huevo, ¿verdad? O van porque sabe por dónde pueden conseguir las cosas, pero ese padre dice, no, no vas. Y esa niña dice, no, voy a ser la niña más desdichada. No te preocupes, mira, hay una cajita donde pones ahí tus reclamaciones. Vaya, ponga ahí sus reclamaciones. Un padre firme, un padre que no es débil, un padre que no es descuidado, que sabe lo que quiere, que es firme, que no importa que su hijo le haga una pataleta, sabe lo que es bueno para su hija, sabe lo que es bueno para su familia. Jacob, mucho tiempo atrás, fue un padre así, pero luego cambió, gracias a Dios. Él un tiempo fue complaciente, pero luego él cambia, porque sabe lo importante que es traer a su familia al primer encuentro. Él había dejado, hermanos, que la idolatría, escucha, Jacob había dejado que la idolatría invadiera la casa. ¿Escuchaste eso? Jacob, el gran Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, había consentido que la idolatría entrara a su casa. Raquel, la que más él amaba, recuérdense, tenía dos esposas, chacho. Dos tenía. La que más amaba era Raquel, pero Raquel era la principal idólatra del equipo. En serio. Mucho se ha dicho sobre el por qué Raquel le robó a su padre los ídolos. Algunas especulaciones hablan de que esos ídolos tenían un valor familiar. Otros apelan a la codicia porque lógicamente estaban hechos de materiales preciosos, de metales, y el que lo tenía, lo poseía, tenía riqueza. O quizás porque así a través de eso Labán, su padre, podía saber dónde estaban sus hijas, ¿verdad? Puede ser. Otro habla de que esto es algo cultural, que la hija mayor recibía como herencia los ídolos de los padres. Era una situación familiar. Como quiera que haya sido, la familia de Jacob estaba llena de ídolos. Llena de ídolos. Esto revela que Jacob no había hecho a Dios el Señor de su casa.
Esto revela que Jacob había permitido otros dioses dentro de su casa. Hermanos, ¿saben lo que pasa? El carácter débil de los padres puede abrir la puerta para que los hijos tengan sus propios ídolos por el consentimiento paterno, por no hacer nada, por la desidia, por la falta de firmeza. Dejamos que los ídolos invadan nuestras casas. Un padre tolerante pudiera abrir la puerta a la idolatría de su familia. Lógicamente hoy no tenemos los ídolos de antaño, pero son otros los ídolos, y tú y yo lo sabemos. Un ídolo, por principio, es todo aquello que ponemos en el primer lugar de nuestras vidas, al cual nos aferramos y dependemos. Hermanos, querrámoslo o no, muchas familias tienen como su ídolo el trabajo. Todo el tiempo el trabajo. No hay descanso. Se trabaja de lunes a domingo. No hay tiempo para la familia. El trabajo es el ídolo. La diversión es el ídolo. Esa familia, la diversión es su ídolo. O el área física es el ídolo. O el materialismo. O la moda es el ídolo. Todo el tiempo se está hablando de la moda, ¿verdad? O las posesiones. Es todo aquello que nos está robando esa comunión con Dios. Hermano, muchas de estas cosas que he enumerado no es malo. Alguna de estas no es mala, como el trabajo, como la diversión. El problema radica cuando estas cosas te poseen a ti y te roban el primer lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Qué ídolos hemos permitido que entren a nuestros hogares, que nos han robado la comunión con Dios? El problema mayor de Jacob quizás no había hecho lo posible para traer el corazón de sus hijos a Dios. Hermanos, este es un problema real en la familia cristiana de hoy en día. ¿Sabe cuál es? La falta de evangelización. No nos estamos preocupando de evangelizar a nuestras familias. Escucha lo que te voy a decir. Usted no puede colaborar, participar, involucrarse en el avivamiento espiritual de su familia si es que antes su familia no ha nacido de nuevo. Así es, porque lo que se aviva tiene vida. Aunque esté casi moribundo, hay vida. Pero un hijo que no ha nacido de nuevo no se le puede avivar porque está muerto espiritualmente. Y lo peor de todo es que usted como papá y como mamá no se está preocupando por su vida espiritual. Mira, nadie quiere lo peor, hermano, pero cualquier cosa puede pasar con un hijo. La pregunta que yo te tengo a ti es: ¿a dónde se va esa criatura? ¿Dónde va a pasar la eternidad tu hijo? ¿En el cielo o en el infierno? Sabemos que nosotros no podemos llevarnos nada de este mundo. Hermano, usted no se va a llevar el carro que acaba de comprar. Hello, de repente hay alguien que se compró un carro ahora. No se lo va a poder llevar. No se va a poder llevar el terreno que con tanto sudor y por años ha hecho para que se compre ese terreno. No se lo va a llevar. No se va a llevar nada de ropa. A lo mucho le van a poner un saquito o una blusita. Y esto es nada. Como un predicador siempre dice: yo hasta ahora no he visto una carroza con un féretro, con un cajón y atrás de ella amarrada todas las cosas que esa persona tiene. Nada. Lo único que nos podemos llevar es nuestros hijos al cielo. Amén. Pero eso no va a pasar si es que usted no tiene intencionalidad y se preocupa. Escúcheme, su primera preocupación debe ser las almas de sus hijos. Más que ropa, vestido, comida. A manera de testimonio le puedo decir, a mis 2 hijas las llevé a los pies de Cristo a los 3 años de edad. Hay personas que me dicen: pastor, ¿cuál es la edad que dice la Biblia para evangelizar a un hijo? No existe, no hay una edad. Pero sí le puedo dar un dato. Apenas ellos tengan conciencia del bien y del mal, usted le puede presentar el evangelio. Usted le puede presentar el plan de salvación a esa criatura. No espere más, porque esperar es un error. Carlos Marx, uno de los grandes, diríamos, expositores y defensores del comunismo, ¿qué dijo? Dame un niño hasta los 5 años y será comunista toda su vida.
¿Por qué cree que países como el mío, las guerrillas todavía están activas y vivas? Porque esos guerrilleros y esos terroristas que ahora son jóvenes o adultos fueron niños que les inculcaron esa ideología de muerte. Y nada ni nadie se la puede quitar. Padre, yo quiero llamar tu atención. No esperes que otros ganen el alma y el corazón de tu hijo, de tu hija. Gánalos para Cristo. Preocúpate, pastor, yo no sé cómo presentar el plan de salvación. Ven a este servidor, vaya a tu maestro de jóvenes, de niños, pero edúcate, prepárate y que no pase más días en que tú le digas a tu hijo, vamos a hablar de Jesucristo y yo quiero compartirte las buenas nuevas de salvación pronto. Porque está de por medio la eternidad de tu hija, de tu hijo. Porque traerlo a la iglesia no significa que salva. Hay muchos que dicen, yo nací en un hogar cristiano, pero eso no te salva. Lo que nos salva es poner nuestra fe personal en Jesucristo. La fe en Jesucristo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hechos, el libro de los Hechos, ustedes pueden ver, hermanos, el énfasis que los apóstoles le daban a la unidad familiar y a su evangelización, incluyendo a los criados que tenían en la casa. Debe recordarse usted la historia del carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16, cuando le dan esta profecía, que por cierto es una profecía específica para él. Tú y tu casa serán salvos. La preocupación de la familia como un todo, como una unidad. Hermanos, aunque no es una promesa para todo creyente, lo que sí es verdad es que cuando un miembro de la familia acepta a Cristo como Señor y Salvador personal, la luz de Cristo entra a ese hogar y va esparciéndose a todos los miembros de la familia. La fe siempre es personal, pero también entra por medio de uno. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículos 29 y 30? Va a aparecer en la pantalla. Dice, el que turba su casa heredará viento, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. Sé un padre sabio, sé una madre sabia. Y si tú, varón, eres creyente y eres el padre, tú sé el primero responsable en sentarte con tu hijita, con tu hijito y decirle, quiero hablarte algo importante, quiero presentarte el plan de salvación de tu alma. Ay, pero pastor, está muy chico. Siempre me dicen eso los padres. Está muy chico, él no entiende. Hermano, la salvación no es por entender, la salvación es por fe. Yo no entiendo la grandeza de la salvación y del amor de Dios. Todavía uno dice, wow, no entiendo la profundidad del amor de Dios. Si un niño puede saber y tener conciencia cuando hace mal, ¿cómo no puede entender que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por él? Y derramar su sangre en la cruz del Calvario y morir y al tercer día resucitar. ¿Cómo no va a entender que tiene que pedir perdón por lo malo que ha hecho, por sus pecados, y recibir a Jesucristo como Señor, Salvador y Rey de su vida? Es simple, hermanos. Nosotros lo hacemos complicado, pero el evangelio es profundo, es simple. Usted está llamado a ganar a sus hijos para Jesucristo. Usted está llamado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay cuando verdaderamente tenemos amor por nuestras familias, lo primero que nos va a ocupar es la salvación de sus vidas. Cuando yo amo a mis hijos, lo primero que me va a quitar el sueño es, mis hijos no han aceptado a Cristo, mi hijo no ha aceptado a Cristo, mi hija no ha aceptado a Cristo. Hermanos, la Biblia es clara. Si uno se muere sin aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal, después de la muerte viene el juicio. Lleva a tus hijos al cielo, evangelízalo. Pastor, mi hijo ya creció. No importa, háblales y asegúrate si ellos son creyentes, seguidores de Jesucristo. Invierte en la vida espiritual de tus hijos. Invierte, hermanos. ¿Cómo puedo decirles a ustedes, padres, las oportunidades que hoy tienen ustedes? Cuando nosotros empezamos como matrimonio la vida cristiana juntos, hermanos, no había todo lo que hoy hay. No teníamos acceso a muchas cosas que hoy tenemos acceso. Y ustedes ahora lo tienen.
Tienen Awana, por ejemplo. Hermanos, que te da la oportunidad de hacer una inversión de $50 como una suscripción anual para que cubra todo lo que tu hijo necesita para crecer en su fe. Es una inversión. Ay, pero son $50, son 50. Cruzando, te vas a ir al McDonald's y te vas a gastar esa misma cantidad de dinero hoy día en un par de sándwiches y unas papas fritas riquísimas, por cierto. No hay como otras, no hay como ellas. Y vas a pensarlo 2 veces. Hermano, yo que tú, apenas termine el servicio, me voy a la mesa y inscriba a mi hija, porque yo soy el primer interesado en que mi hija crezca espiritualmente, conozca al Señor y crezca espiritualmente. Usted no podrá promover un avivamiento espiritual en su familia si primero no se asegura que sus hijos y su cónyuge sean salvos y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Pregúntese, si Dios no quiera pasar algo con su hijo, ¿tiene la seguridad que irán al cielo? ¿Sí o no? Respóndamelo en silencio. ¿Sí? Pero pastores, que son tan chicos. Mi hijo es un ángel. Hermanos, ¿sabes qué dijo David? En pecado me concibió mi madre. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios. No te estoy hablando de una criatura, de un bebé. Estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años que bien pueden entender a su corta edad el plan de salvación. Preséntale a Jesucristo. Que tu hijo, tu hija vea a Cristo como su héroe, como lo más importante de su vida. Pero no va a pasar eso si para ti Jesús no es lo más importante de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vemos a un Jacob que ahora está determinado. La importancia de la determinación. Él se dispuso a despojar a su familia de la idolatría. Se dio cuenta que ya era hora que su familia adorara a un solo Dios y tomó medidas correctivas. Hermanos, ¿se ha dado cuenta que el camino de un avivamiento en la familia comienza con la cabeza del hogar? ¿Se ha dado cuenta? Escuche, ¿cómo impacta la influencia de un hombre en su casa? Es que yo no podría explicarte cómo es el impacto de un hombre entregado, consagrado, que viene a la iglesia, que sirve en la iglesia y sus hijos lo ven. ¿Cómo impacta esa familia? Pero además, ¿cómo impacta esa familia cuando el padre, en vez de estar hoy aquí, está en otro lado, está en la cancha de fútbol, está en otro lado haciendo deporte, por ejemplo, mientras que la familia solo está aquí? Ahora, quiero decirte algo, madre, esposa. Eso no justifica que usted no haga nada. Porque si mi casa se está incendiando, alguien tiene que ser el héroe de esa casa. Alguien tiene que salir a buscar ayuda. Y usted, madre, esposa cristiana, quizás le va a tocar a usted liderar por un tiempo su casa espiritualmente, hasta que ese hombre cambie su vida, cambie sus caminos. Y por eso creemos en el poder de la oración. Jacob dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo Dios para la familia. ¿Cuántos dicen amén? No hay 2 dioses, no hay 3 dioses, hay un solo Dios. Y eso es lo que tú tienes que procurar en tu casa. Y ese Dios no es un terreno, no es una casa, no es el dinero, no son las posesiones materiales, no es el fútbol, no es el deporte, no son los placeres de este mundo, es Dios, nuestro Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Esa fue la decisión de este padre determinante. Así dijo Josué. Pero también note que necesitamos cambiar a la familia con nuevas ropas. Mire lo que dice el versículo nuevamente en Génesis capítulo 2, la última parte del verso 3. Dice, purifíquense y cámbiense los vestidos, levantémonos y subamos al Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Hermano, cuando venimos a Dios, Él nos da un nuevo vestido, una nueva ropa. Lo primero que Él hizo fue ponernos una ropa nueva. Nosotros hemos sido vestidos con la justicia de Jesucristo. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? ¿Se acuerdan cómo vino Él? Él vino, hermanos,
andrajoso, con sus vestidos todavía oliendo a pecado. ¿Y qué hizo el padre? Le puso nuevo vestido. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos viste de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Nos viste con sus vestidos de justicia, no las nuestras, sino los vestidos de justicia, el vestido de justicia de la piedad de Jesucristo. Pero eso no significa que yo me voy a descuidar, tengo que mantener limpia esa casa, limpia de ídolos, porque así como recibimos un nuevo vestido, ese vestido se puede manchar. ¿Y qué mancha un vestido? Lo mancha el pecado en la familia. El vestido de la familia puede estar manchado por algún pecado, hermanos, y eso trae consecuencia. ¿Cuál es el llamado entonces de Jacob? Quítense ese ropaje viejo y sucio, pónganse nueva vestidura para presentarnos delante de Dios. Hermano, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que José, cuando tuvo que presentarse delante del faraón, se puso ropas limpias. Yo le pregunto a usted, si hoy en la noche recibe un email de la Casa Blanca para que el día martes usted tenga una presentación frente a nuestro presidente, ¿cómo iría vestido usted? ¿Cómo se presentaría usted delante del presidente? Yo no creo que con jeans. Y no estoy en contra de ponerse jeans, pero yo creo que usted se preocuparía en cómo se presenta delante del presidente. Hermanos, Jacob entendió que su familia se iba a presentar no delante de un faraón, no delante de un rey, no delante de un presidente, se iba a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenían que ir limpios delante de Dios. Hay que cambiarse todos los días. ¿Usted se cambia de ropa, hermana? ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Usted, varón, se cambia de ropa? Vale. ¿Se baña? Hay una foto ahí, ¿verdad? Ese caballero, ¿verdad? Se cambia, se alista, se baña. Hermano, ¿por qué hemos perdido ese respeto al presentarnos delante de Dios? Antes veníamos a la iglesia y nos arrodillábamos en nuestras bancas o en el altar y le decíamos: Señor, queremos entrar en tu presencia, límpianos de todo pecado. Antes lo pensábamos 2 veces antes de tomar la Santa Cena, porque le decíamos: Señor, examíname si hay pecado en mi vida, te pido perdón. Jacob entendió que había que cambiarse, había que presentarse al Señor, porque el Nuevo Testamento, ¿sabe qué dice? Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es bien serio, hermanos, porque a veces hay cristianos que dicen: no siento a Dios como antes, no oro a Dios como antes, no escucho a Dios como antes. ¿Sabes qué? Se nos está haciendo más borrosa la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Qué urgencia renovar el espíritu de nuestra mente y ponernos la nueva ropa todos los días para venir a hablar con el Señor. ¿Por qué a veces no sentimos la presencia de Dios? El pecado hace que no veamos a Dios como antes. Pero, hermanos, para terminar, note que necesitamos obedecer para alcanzar la bendición. Dice el versículo 4 en adelante: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Escuche lo que está leyendo, mire. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquén. Al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Él y todo el pueblo que estaba con él edificó allí ¿qué? Un altar. Levantó el púlpito ese padre y adoró al Señor y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se había manifestado cuando huía. Una vez que Jacob y su familia se santificaron, salieron con pasos de vencedor. Hermano, la palabra de Dios dice que en el camino a Betel nadie los enfrentó. Dice la Nueva Versión Internacional: cuando partieron nadie persiguió a la familia de Jacob por un terror divino que se apoderó de las ciudades vecinas. ¿Sabes qué? Cuando una familia se decide obedecer a Dios, milagros acontecen en esa familia. ¿Te has puesto a pensar por qué siempre fracasan los negocios de tu familia? ¿Te has puesto a pensar por qué siempre estás luchando con la economía? ¿Te has puesto a pensar por qué siempre estás luchando con la conducta de tus hijos? ¿Te has puesto a pensar por qué nunca prospera, nunca avanza, siempre como un paso adelante y 2 para atrás? Porque no hay obediencia, hermanos.
Porque cuando hay obediencia, Dios bendice esa familia. ¿Me escuchó? Dios bendice la familia que camina en obediencia. Y eso es lo que hizo con la familia de Jacob. La bendijo con seguridad y con la protección. Hermanos, Jacob vivió con muchos temores en su vida. El penúltimo fue cuando iba a enfrentarse a su hermano Esaú. Sin embargo, por el cambio operado en su ser, en él y su familia, se cumplió la palabra que dice en Proverbios 6:7. Proverbios 6:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es lo que dice Proverbios. Aún sus enemigos hace estar en paz con él. Esto sucede porque cuando en el seno de la familia se obedece a Dios, escucha, Dios abre las puertas del cielo para bendecirlos. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a sus familias? No, levante su mano. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a tus hijos? Yo quiero que Dios bendiga a mis hijas. Yo quiero que Dios bendiga a mi hogar. Mantén tu mano levantada. Pero yo quiero que hagas algo. Levántala bien alto y dile: Señor, ayúdame a obedecerte, Señor. Que lo que tú dices en tu palabra, yo lo ponga por obra. Aunque no sea popular, aunque me cueste, yo voy a obedecerte, Señor. Porque yo quiero traer bendición a mi familia, no maldición a mi familia. Y porque sé, Señor, que cuando un creyente, un padre, una madre se decide regresar a ti, buscar el primer amor, reconciliarse contigo y pedir un avivamiento espiritual y camina en obediencia, tú traes bendición a esa casa, Señor. Amén. Acá hay padres y madres que están luchando con problemas en su casa. Necesita un avivamiento espiritual. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero esa prosperidad espiritual, pero estoy dispuesto a pagar el precio de ponerte a ti en el primer lugar. Sé como Jacob, decídete caminar en obediencia. Ya basta de poner a Dios de último en tu vida. Basta de excusas, papá. Te lo digo de corazón, basta ya de excusas. Arregla tus cuentas con Dios. Trae a tu familia al altar. Quita los dioses de esa casa. Quita los ídolos de ese hogar. Y Dios bendecirá tu vida y las generaciones futuras. De por medio está tu familia, varón. ¿Qué esperas? ¿Qué espera usted, hermana? Decídase caminar en obediencia. Nuestras familias están urgidas de un avivamiento espiritual. Convoca a tu familia a abandonar a los ídolos y dile: se acabó. En esta casa solo se servirá a Dios. Esto que acabamos de leer es el primer caso que encontramos en la Biblia, el primer avivamiento de una familia en la Biblia. Y la nota distintiva de este avivamiento tuvo que ver con el altar que erigió para adorar a Dios. Que tu casa sea esa mini iglesia y tu familia sea tu congregación. Tú sé el pastor y sacerdote de tu casa. Busca de corazón el avivamiento espiritual. La pregunta que te quiero terminar de hacer es: ¿cuál es el altar que se ha levantado en el hogar? ¿Podemos afirmar que en nuestro hogar hay un solo altar para adorar al Señor o hay otros ídolos? Y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Hay un solo Dios al que adoramos y está en el primer lugar en nuestras vidas y de nuestras familias? ¿O hay otros ídolos que hemos dejado que entren a nuestras casas, trayendo maldición a nuestros hogares? Pero ¿sabes qué? Hoy puedes tomar la determinación y la decisión de que eso va a cambiar hoy. Eso va a cambiar hoy. Porque yo y mi casa, Señor, te serviremos solo a ti. Ese es tu deseo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre mío, aquí estamos un grupo de tus hijos padres que te reconocen, Señor, que no es fácil, vivimos tiempos muy difíciles, hay mucha distracción para nuestra familia, Señor. Pero Padre, sabemos que, como hemos dicho, tenemos que regresar al primer encuentro, tenemos que regresar al primer amor.
a ese lugar donde siempre tuvimos que quedarnos, a esa primera comunión, a esa comunión contigo, Señor. Padre, también reconocemos que hay ídolos que tienen que irse y se irán en el nombre de Jesús, porque queremos emprender el viaje de retorno. Ayúdanos, Señor, a ser padres decididos, cuidadosos, temerosos de Dios. Señor, oramos de corazón que nos ayudes a cambiar a la familia con nuevas ropas limpias que honren y glorifiquen a Dios. Padre, ayúdanos a obedecerte cada día para alcanzar tu bendición.